Mi hijo y su esposa salieron esa mañana de viaje por su aniversario. Alrededor del mediodía, mi nuera me llamó hecha un mar de nervios, gritando que mi hijo estaba en urgencias, en estado crítico. No lo dudé ni un segundo. Tomé la mochila que había sobre la mesa y salí corriendo. A mitad de camino me dio sed. Paré para buscar una botella de agua en la mochila y fue entonces cuando lo vi. Algo extraño dentro. Un aparato que no tenía sentido que estuviera ahí. En lugar de volver a la autopista, giré hacia la comandancia más cercana con la mochila en las manos, sin imaginar que ese desvío me iba a salvar la vida. El agente miró el dispositivo, luego me miró a mí, y con una calma forzada que no le llegaba a los ojos, me dijo que respirara hondo, porque aquello era extremadamente peligroso, y era un milagro que estuviera allí para escucharlo, y no hecho pedazos en la carretera. Antes de contarte qué era exactamente ese artefacto, por qué estaba en mi coche y cómo descubrí que mi propio hijo quería borrarme del mapa por $2 millones, quiero que hagas algo por mí. Dime dónde estás ahora mismo y qué hora es mientras escuchas esta historia. Escríbelo en los comentarios porque necesito saber desde dónde me estás oyendo y a quién le están llegando estas palabras. Lo que voy a contarte no es ficción ni un guión inventado para un video. Pasó un sábado por la mañana, un 16 de diciembre, en una casa tranquila a las afueras de Guadalajara, donde el silencio se había vuelto demasiado pesado después de vivir solo durante tanto tiempo y de confiar ciegamente en la gente equivocada. Aquel sábado, mi casa estaba en una calma engañosa. Afuera, una capa fina de escarcha cubría la entrada y el coche. El pasto brillaba con pequeños cristales de hielo y cada vez que el viento soplaba, las hojas secas raspaban el suelo como si alguien caminara sin ser visto. Dentro, el reloj de pared marcaba un tic-tac constante, el tipo de sonido que solo escuchas cuando llevas años viviendo solo. Yo preparaba café en la cocina, revisaba las noticias en la tableta y pensaba que mi único plan del día era ir a la ferretería a comprar unas bisagras nuevas para un gabinete que llevaba meses prometiéndome arreglar. Nada fuera de lo normal, nada que anticipara que, unas horas después, estaría viendo arder el coche en el que se suponía que debía morir. Eran las 10:30 cuando sonó el teléfono. No era una hora rara para recibir una llamada, pero hubo algo en el timbre, una urgencia aguda, como si sonara más fuerte de lo normal. A veces uno presiente la desgracia antes de que llegue, aunque no sepa explicarlo. Dejé la taza a medio camino hacia la boca, me limpié las manos en el pantalón y contesté al segundo tono. «¿Bueno?», dije, con la voz todavía ronca de la mañana. Al otro lado escuché a Lucía, mi nuera, con la voz rota de sollozos. No era un llanto controlado. Era de esos llantos histéricos que te perforan el oído. «¿Lucía?», pregunté, sintiendo cómo el corazón se me encogía. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Adrián?». «Suegro, es Adrián», balbuceó entre lágrimas, casi ahogándose. «Hubo un accidente, un choque en carretera. Está en el Hospital General Benito Juárez, en Ciudad de México. Dicen que está crítico. Tiene que venir ya, por favor, venga ya». El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi mano tembló, la taza golpeó la encimera y el café se desbordó sobre el mármol, formando un charco oscuro que se deslizó hasta el suelo. No entendía nada. Solo escuchaba su llanto y la palabra crítico rebotando una y otra vez dentro de mi cabeza, como un martillo. «¿Qué ocurrió?», insistí, sintiendo un pinchazo en el pecho, un dolor que subía hacia el cuello. «Dime exactamente qué pasó». «No lo sé», lloraba aún más fuerte. «Íbamos de regreso del desayuno, íbamos contentos y otro coche. No sé, suegro, fue todo muy rápido. Se cruzó, nos cerró el paso. Adrián perdió el control. Está inconsciente, le están haciendo estudios. Los doctores dicen que no saben si llegará al final del día. Tiene que venir, por favor, venga ya». Tenía 62 años y aún así mi corazón no había aprendido a gestionar el miedo. A esa edad, uno ha ido a muchos funerales, ha visto caer amigos, vecinos, incluso a la propia esposa. Pero un hijo, uno nunca está preparado para perder a un hijo. De golpe volví a ver a Adrián con 16 años,
las manos temblorosas sobre el volante de mi viejo sedán, la primera vez que lo dejé conducir. Le puse la mano en el hombro y le dije: «Confío en ti, hijo». Él sonrió, aterrado y valiente al mismo tiempo. Ese recuerdo se superponía ahora con la imagen de mi muchacho en una camilla, lleno de tubos, a varias horas de distancia, tal vez sin respirar, tal vez muriéndose. «Apúrese, por favor», sollozó Lucía al otro lado. «Venga ya, no sé cuánto tiempo tenemos». La llamada se cortó de golpe, como si alguien hubiera arrancado el cable del teléfono de la pared. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, con el pitido del tono muerto llenando la cocina. No pensé, solo me moví. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Subí a mi habitación casi corriendo, con las rodillas protestando en cada escalón. Sobre la silla junto a la ventana estaba la mochila que Lucía había dejado preparada la tarde anterior, cuando ella y Adrián pasaron por casa para tomar café. «Para cuando por fin se anime a venir con nosotros a la playa, suegro», me dijo riéndose. «Así ya tiene una bolsa lista». Me pareció un detalle tierno, una de esas cosas que hacen las nueras que quieren quedar bien. No revisé el contenido en ese momento, solo le agradecí y la dejé ahí. Ahora la agarré sin pensar. Apenas abrí el cierre, eché dentro un cambio de ropa, un par de calcetines, el cargador del teléfono y un suéter por si el hospital estaba frío. La mochila pesaba más de lo que recordaba, como si ya llevara medio mundo dentro, pero no le di importancia. No era momento de cuestionar nada. Bajé las escaleras con el corazón golpeando en el pecho. Cogí llaves, billetera, abrigo y crucé el garaje hasta mi sedán azul, un coche que había comprado 3 años atrás, después de vender la empresa de logística que me había consumido media vida. Ese coche era, en cierto modo, el símbolo de mi retiro, cómodo, seguro, pagado al contado, sin deudas. Lo abrí, dejé la mochila en el asiento del copiloto, me senté al volante y encendí el motor. Salí sin esperar a que calentara, las ruedas crujiendo sobre la escarcha mientras tomaba la calle vacía rumbo a la autopista que lleva a Ciudad de México, una ruta que me sabía de memoria. Mis manos apretaban el volante y mi mente iba más rápido que el velocímetro. «Aguanta, Adrián, ya voy, solo aguanta», repetía una y otra vez, casi en susurro, como si pudiera hacerle llegar mis palabras a través del asfalto. No miré la mochila. No me cuestioné por qué estaba tan perfectamente preparada, como si alguien supiera que la necesitaría ese día. Solo conduje. Esa carretera que tantas veces había recorrido para visitar clientes cuando la empresa estaba en su mejor momento, estaba destinada a ser, según el plan de alguien más, mi último trayecto. Al cabo de 1 hora, seguía devorando kilómetros. La autopista se abría casi desierta frente a mí, una cinta gris interminable con alguna que otra camioneta a lo lejos. No había tráfico, no había nada que me distrajera salvo el zumbido del motor y un frío que no tenía nada que ver con diciembre, sino con el miedo. El pecho me pesaba, las manos se me entumecían en el volante y cada vez que pensaba en mi hijo en una camilla, mi estómago se convertía en un nudo duro, como piedra. Apreté el acelerador. 110, 120, 130. Fue entonces cuando empecé a notar algo raro en el coche. Sentía como si arrastrara un peso extra, una carga invisible que no podía ver, pero sí sentir en cada vibración. Además, una sensación sorda subía por la columna de dirección, algo distinto al feeling normal del camino. Un zumbido profundo, constante, apenas perceptible pero insistente, como si el coche llevara un corazón ajeno latiendo bajo mis pies. Intenté convencerme de que era cualquier cosa. Quizá la alineación, quizá las llantas ya gastadas, tal vez el asfalto en mal estado. No es momento de volverte paranoico, me dije. Pero la incomodidad no desaparecía y, a cada kilómetro, se volvía más nítida. Mientras tanto, la boca se me secó, la lengua se me pegaba al paladar y la cabeza me palpitaba. Necesitaba agua. Recordé que Lucía había dicho que metía unas botellas en la mochila, que había pensado en todo. Hasta le puse su galleta favorita, me había dicho sonriendo. Unos minutos después vi el letrero verde. Área de descanso, 2 kilómetros.
Tomé la salida casi de inmediato, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en la garganta, sin saber si era por la preocupación por mi hijo o por esa sensación de que algo en todo aquello no terminaba de encajar. El área de servicio estaba casi vacía, un lugar desolado en medio de la nada, un par de tráileres estacionados al fondo, máquinas expendedoras, baños públicos y el viento cortando el aire sobre el cemento, silbando entre los postes de luz. Aparqué en un lugar apartado, apagué el motor y me incliné hacia la mochila del asiento del copiloto. Podía oír mi propia respiración, más rápida de lo normal. Abrí el compartimento principal, apartando la ropa para buscar la botella de agua que Lucía había mencionado. Palpé una camisa doblada, los calcetines, el suéter. Fue entonces cuando lo vi. Entre la tela, encajado como si alguien lo hubiera puesto con cuidado, había un objeto que no reconocí. Era una caja negra, del tamaño de un libro de bolsillo, metálica, pesada, con unos cables finos recorriendo los bordes y una pequeña luz LED en un lateral que parpadeaba con calma. Rojo, apagado, rojo, apagado. La imagen no tenía nada de casual. Era un objeto que no pertenecía a la vida de un hombre jubilado camino al hospital para ver a su hijo. Me quedé helado, con la mano suspendida sobre la mochila. ¿Qué demonios es esto?, murmuré sin darme cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Lo saqué con cuidado, como si cualquier movimiento brusco fuera a despertarlo. El artefacto estaba frío al tacto, pero aquella luz roja latía como si fuera un corazón enfermo. Esa mochila la había preparado Lucía, o quizá Adrián. En un lateral vi un pequeño interruptor, tan discreto que casi se perdía en la superficie. Mi pulgar lo rozó sin querer. Se oyó un clic suave. La luz roja se volvió amarilla y el aparato empezó a emitir pitidos cortos. Bip, 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 cada vez más rápidos, más insistentes, más fuertes que el viento afuera y que los latidos de mi propio corazón. El sonido se metía en la cabeza, perforaba el silencio del coche. Las manos se me quedaron sin fuerza. Lo deposité con extremo cuidado en el asiento del copiloto, como si tuviera una víbora viva a mi lado, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Un localizador GPS, algún tipo de alarma médica, tal vez un dispositivo electrónico para el coche que yo no conociera. Nada encajaba. Eso no era algo que uno llevara en una mochila por error. Eso era algo que se escondía. Y quien lo había escondido era la mujer en la que más confiaba para cuidar de mi hijo, o peor aún, mi propio hijo. El pecho se me cerró, como si me estuvieran apretando el esternón con una prensa. Quise rechazar ese pensamiento, empujarlo fuera de mi cabeza. No, Adrián no sería capaz, no mi muchacho, no el niño al que le enseñé a manejar, el que lloró el día que murió su madre. Pero el aparato seguía pitando, la luz amarilla parpadeaba más rápido y recordé de golpe esa sensación de peso extraño en el coche, la vibración bajo mis pies. Miré el teléfono en el portavasos. Podía llamarles, preguntar qué era aquello, buscar una explicación lógica, dejar que me tranquilizaran. Pero algo me detuvo. No fue la razón, fue otra cosa. Un instinto frío, difícil de poner en palabras, que se instaló en mi estómago como una piedra. A pocos kilómetros recordé haber visto un letrero que indicaba la comandancia de la policía estatal en la siguiente salida. Envolví el dispositivo en la misma camisa que estaba en la mochila, intentando amortiguar los pitidos. Lo metí de nuevo, cerré el cierre con manos temblorosas y arranqué el coche. Esta vez no encendí la radio, no llamé a nadie, no recé en voz alta, solo escuchaba mi respiración y ese bip insistente ahogado por la tela. En vez de volver a la autopista, di la vuelta y tomé la salida que llevaba a la comandancia. No llamé a Adrián, ni a Lucía. Instinto puro me decía que no lo hiciera. Conducía hacia las únicas personas que, en ese momento, podían tener respuestas y quizá ser las únicas en las que todavía podía confiar. 5 minutos después, aparqué frente al edificio de la policía estatal. Era una construcción baja de ladrillo, con una bandera a media asta moviéndose apenas en el frío
y un letrero descolorido que anunciaba el nombre de la institución. Había 3 patrullas estacionadas, cubiertas por una fina capa de polvo, como si llevaran semanas sin moverse. Tomé la mochila, sentí el peso del artefacto dentro, un peso que ya no era solo físico, era moral, y crucé las puertas de vidrio con las piernas temblorosas. Por dentro, la comandancia era pequeña y triste. 3 escritorios metálicos, luces fluorescentes que parpadeaban, el zumbido de un ventilador de techo y el olor rancio de café recalentado mezclado con desinfectante barato. Un agente joven detrás del mostrador levantó la vista cuando entré. Sus ojos se detuvieron de inmediato en mis manos, aferradas a la mochila, en mi cara pálida. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, aunque su tono ya tenía un matiz de alerta. Dejé la mochila sobre el mostrador, la abrí con dedos torpes y saqué el dispositivo todavía envuelto en mi camisa. La luz amarilla se filtraba a través de la tela y el pitido, aunque más amortiguado, seguía sonando impaciente. «Encontré esto en mi bolsa», dije, escuchando mi propia voz como si fuera la de otra persona. «No sé qué es, pero no debería estar ahí». El policía lo miró y se quedó blanco, como si le hubieran vaciado la sangre del rostro. «Señor, no lo toque», susurró, dando un paso atrás. En ese momento se abrió una puerta al fondo. Un hombre de unos 50 y tantos, pelo canoso, bigote bien recortado y mirada afilada, salió con paso seguro. Llevaba una placa de inspector colgando del cinturón y el cansancio de muchos años de ver lo peor de la gente marcado en las ojeras. Su mirada fue directamente al aparato sobre el mostrador y su expresión cambió de golpe. La relajación desapareció, reemplazada por una concentración fría. «Todos atrás», ordenó con una voz que cortó el aire como un cuchillo. «Ahora». El agente joven retrocedió de inmediato. El inspector, cuyo nombre en la placa decía Valdés, tomó la radio con mano firme. «Aquí, Valdés, necesito a la unidad antibombas en la comandancia, posible detonador remoto. Repito, posible detonador. Procedan con máxima urgencia». La palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Detonador. De pronto todo encajó con una claridad que daba miedo. El peso raro del coche, la vibración, el pitido, la llamada de Lucía empujándome a la autopista. «Señor», dijo Valdés, mirándome a los ojos con una seriedad que no admitía discusión. «Necesito que salga conmigo, sin tocar nada más. Vamos a alejarnos del edificio por seguridad. Mantenga la calma, ¿de acuerdo?». Lo seguí hasta el estacionamiento con las piernas convertidas en gelatina. El aire frío me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras nos alejábamos unos metros. Jorge Castellanos», respondí, tragando saliva. «Vivo a las afueras de Guadalajara». «Señor Castellanos, ¿de dónde sacó ese dispositivo?», insistió ya en modo interrogatorio. «De mi mochila», dije. «Iba camino a Ciudad de México. Mi hijo se supone que está en el hospital. Mi nuera me hizo la maleta. No abrí la bolsa hasta que me detuve a buscar agua». «¿Quién tiene acceso a su vehículo?», preguntó, sin apartar la vista de mí. «Mi hijo, Adrián, y Lucía, su esposa, tienen llaves de la casa. Vienen seguido», respondí casi automáticamente. «Pero ellos no serían capaces. Están en Ciudad de México. Adrián está herido. Él...». Valdés levantó una mano para detenerme. No era un gesto brusco, pero sí definitivo. «Ya veremos eso», dijo, con una calma extraña. «De momento necesito que esté tranquilo y que no vuelva a acercarse a su coche. ¿Entendido?». Asentí, aunque de tranquilo no tenía nada. 15 minutos después, una furgoneta negra entró en el estacionamiento con las sirenas apagadas, pero la urgencia escrita en cada movimiento. Era la unidad antibombas. 2 técnicos con equipo táctico descendieron, cubiertos con chalecos gruesos, cascos, visores y guantes, llevando aparatos y maletines metálicos. Entraron a la comandancia, examinaron el dispositivo, hablaron en voz baja con Valdés, usando términos técnicos que apenas alcancé a oír. Al cabo de unos minutos, uno de ellos volvió a salir. «Inspector, necesitamos revisar el coche del señor», dijo, señalando hacia el estacionamiento.
Mi sedán azul estaba a unos metros, quieto, inocente, como siempre. El equipo se acercó con extremo cuidado, usando espejos en pértigas para mirar por debajo, como si estuvieran explorando la guarida de un animal peligroso. Uno de los técnicos se arrodilló y deslizó una cámara pequeña bajo el lado del conductor. Se quedó inmóvil, observando la pantalla. Luego hizo una seña a Valdés, una de esas señas silenciosas que lo dicen todo. «Tiene que ver esto», murmuró. Valdés se inclinó, observó la pantalla unos segundos y apretó la mandíbula. Después se volvió hacia mí, con una expresión que ya no dejaba espacio para la duda. «Señor Castellanos, venga», dijo. Me acerqué como pude, con las piernas pesadas. El técnico sostuvo el espejo en un ángulo específico bajo mi asiento. Pegado al chasis, justo debajo de donde yo me sentaba, había un paquete gris, envuelto en cinta, con cables y un pequeño receptor que parpadeaba como un ojo diabólico. «C4», dijo el técnico en voz baja, como si nombrar aquello en voz alta pudiera detonarlo. «Unos cuantos kilos, suficiente para volar el coche y a cualquiera que vaya dentro». El mundo se deshizo a mi alrededor. Todo se volvió borroso, lejano, como si yo estuviera dentro de un sueño del que no podía despertar. Me dejé caer en la banqueta de cemento, con la vista nublada. Sentía el pecho hundirse, como si alguien lo apretara desde dentro con ambas manos. Valdés se agachó a mi lado. «Señor Castellanos, ¿quién tenía acceso a su coche?», repitió despacio, como si me estuviera hablando a través de una nube. «Mi hijo», susurré. «Y Lucía». «Pero no, ellos no. Son familia. Me quieren. Yo les di todo». «¿Dónde están ahora mismo?», insistió. «En Ciudad de México, en el hospital Benito Juárez», respondí. «Adrián tuvo un accidente esta mañana. Lucía fue quien llamó, por eso iba para allá». Los ojos de Valdés se afilaron como cuchillas. «Señor Castellanos, creo que necesitamos llamar ahora mismo a ese hospital», dijo. Me tendió su teléfono, porque mis manos temblaban tanto que no podía ni sacar el mío. Marqué con dedos entumecidos. Contestó una voz profesional, femenina. «Urgencias del Hospital General Benito Juárez, buenos días». «Mi hijo», dije con la voz quebrada. «Adrián Castellanos. Lo ingresaron esta mañana por un accidente de tráfico. Dijeron que estaba en estado crítico». Hubo una breve pausa. «Permítame revisar ingresos. Un momento, por favor», respondió la voz. Los segundos se alargaron como si fueran horas, mientras miraba mi coche desde la distancia, sabiendo que, si no hubiera tenido sed, si no hubiera parado, ahora sería una bola de fuego en mitad de la autopista. «Señor, lo siento», dijo la voz al volver. «No tenemos ningún paciente con ese nombre, ni ningún ingreso hoy que coincida con esa descripción». El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Sentí como si me hubieran arrancado el estómago. Valdés lo recogió, terminó la llamada con 2 frases breves y se sentó a mi lado en la banqueta. «Señor Castellanos», dijo en voz baja, sin rodeos, «creo que alguien quería que usted desapareciera, y creo que, en el fondo, ya sabe quién». No pude hablar ni respirar. Adrián no estaba en el hospital. Nunca había habido accidente, lo que significaba que todo había sido una mentira. La llamada desesperada, el pánico de Lucía, el tono tembloroso con el que me pedía que corriera. Todo era una trampa cuidadosamente diseñada para ponerme solo en la carretera, conduciendo rápido, desesperado, directo a mi final. Mi hijo, el niño al que crié solo tras la muerte de su madre, había permitido que colocaran un artefacto bajo mi asiento. Su esposa había puesto el detonador en mi mochila. Querían borrarme del mapa, y casi lo consiguen. 1 hora más tarde, estaba sentado en el despacho estrecho de Valdés. Olía a café viejo, a papel húmedo y a algo que no supe nombrar, quizá cansancio acumulado y frustración. Las paredes estaban cubiertas de archiveros metálicos abollados y el escritorio casi sepultado bajo montones de expedientes, fotos, notas, carpetas abiertas. Una única ventana
dejaba entrar la luz pálida de diciembre, filtrada por unas persianas medio torcidas. Valdés se sentó enfrente de mí. Me ofreció agua, una silla, silencio, tiempo para dejar de temblar. Yo lo acepté todo menos el silencio, porque dentro de mi cabeza había una tormenta. Después de un rato, cuando ya podía sostener el vaso sin derramarlo, deslizó una carpeta manila hacia mí. «Necesita ver esto», dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito. La abrí. La primera hoja era un estado de cuenta bancario a nombre de mi hijo. Números en rojo por todas partes. Deudas, sobregiros, intereses acumulados. «Su muchacho debe $500,000, explicó Valdés, señalando las cifras. Inversiones en criptomonedas que se fueron al suelo, tarjetas de crédito, préstamos rápidos, apuestas en línea. Lleva años ahogándose y pateando la lata hacia adelante. Me quedé mirando la cifra. $500,000, $500,000. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo bien. ¿Cómo no me había enterado de nada? Yo creía que lo sabía todo sobre la vida de mi hijo. Valdés sacó otro documento. Hace un mes se activó una póliza de seguro de vida a su nombre, continuó. $2 millones. Beneficiario, Adrián Castellanos. Se me durmieron las manos, como si la sangre hubiera decidido abandonar mis dedos. Yo no firmé eso, balbuceé. Nunca he contratado nada así. Lo sabemos, respondió él. Peritos en escritura ya compararon la firma. Es falsa. Es la letra de Lucía. Colocó otra foto frente a mí. Lucía, sonriendo en una imagen tomada de sus redes sociales, impecable, maquillada, con ese aire de mujer que sabe exactamente lo que quiere. También rastreamos su historial en línea, añadió. Buscó sistemas de detonación remota, foros de la web oscura, descargó manuales de instrucciones. Ella planeó todo, señor Castellanos. Cada detalle. Su hijo no es el cerebro aquí, es la pieza débil que ella supo mover. El despacho se me hizo pequeño, irrespirable. Me dolía la cabeza, el pecho, la espalda, hasta los recuerdos. Pero Adrián... Intenté protestar, aferrándome a cualquier versión de la realidad en la que él no fuera parte de aquello. Su hijo está hundido en deudas, dijo Valdés, sin crueldad, solo con hechos. No es un monstruo de película, es un hombre débil y desesperado. Y la gente débil y desesperada hace cosas impensables cuando alguien inteligente y sin escrúpulos les promete una salida fácil. Ella le ofreció esa salida y él la tomó. Pensé en Adrián de niño, aprendiendo a montar en bicicleta, pedaleando torpemente mientras yo corría a su lado para que no se cayera. Lo vi pidiéndome ayuda con las tareas de matemáticas, cruzando el escenario el día de su graduación, con esa mezcla de orgullo y vergüenza cuando lo abracé delante de todos. Lo había criado solo, después de que su madre nos dejara por una enfermedad que nos desarmó por completo. Le di todo, casa, dinero, educación, cariño, y así me pagaba. Les di todo, susurré con la voz rota. La casa, el dinero, la empresa cuando la vendí. Lo saqué adelante yo solo cuando ella murió. Y esto es lo que recibo a cambio. Las lágrimas llegaron sin permiso, calientes, humillantes. Me cubrí el rostro con las manos y sollocé, como no lo hacía desde que era joven, y me dieron la noticia de que mi esposa no saldría del quirófano. Valdés guardó silencio, dejándome desahogarme. No intentó consolarme con frases hechas, solo esperó. Cuando me calmé un poco, volvió a hablar. «Podemos detenerlos ahora mismo», dijo. «Intento de homicidio, fraude, falsificación de firma. Con lo que tenemos, un juez firmaría las órdenes de arresto». Lo miré con los ojos enrojecidos, buscando esperanza en alguna parte. «¿Y entonces?», pregunté. «Entonces contratarán abogados», explicó con total franqueza. «Alegarán que fue un accidente, que el aparato falló, que alguien los manipuló. Dirán que Lucía solo firmó donde le dijeron, que Adrián no sabía nada de explosivos. Harán parecer que usted está confundido, que es un anciano manipulado por la policía.
En 5, tal vez 7 años, podrían estar en la calle, y con parte del dinero si algún juez comete un error. Me dolió oír la palabra anciano, pero sabía que legalmente eso era para muchos, un hombre mayor, vulnerable. ¿O? Pregunté, porque sabía que una mente como la de Valdés no planteaba un problema sin tener otra opción en la manga. Valdés se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «O hacemos que crean que lo lograron», dijo en voz baja. «Dejamos que intenten cobrar el seguro. Los atrapamos en el acto, con pruebas que nadie pueda discutir, sin posibilidad de interpretación, sin narrativa alternativa. Solo hechos, videos, firmas, grabaciones, algo que ningún abogado pueda echar abajo». Me limpié la cara con el dorso de la mano. «¿Qué necesita que haga?», pregunté, sintiendo que la respuesta iba a cambiar mi vida para siempre. La expresión de Valdés casi no cambió, pero vi un destello en su mirada, como si hubiera esperado esa pregunta desde el momento en que vio el artefacto en mi mochila. «Desaparecer», dijo. Miré la carpeta, las deudas, la póliza, la firma falsificada, la sonrisa de Lucía en la foto, los movimientos bancarios de Adrián. Ellos querían que yo no existiera, así que eso era exactamente lo que íbamos a darles, pero en nuestros términos. «Explíqueme el plan», respondí, tragando saliva. Valdés asintió. «Simulamos su muerte», dijo sin rodeos. «Lo hacemos creíble, limpio, documentado. Un accidente, una tragedia en la autopista. Su coche explotó, su cuerpo quedó irreconocible. Ellos harán su papel de familia destrozada. Llorarán ante los vecinos, organizarán un velorio, asistirán a la identificación del cadáver, y cuando crucen la puerta de la aseguradora, cuando sonrían por dentro y firmen los papeles para cobrar la póliza, estaremos esperándolos con todo esto». Tocó la carpeta. «Y con algo más». Me recosté en la silla, sintiendo que me hundía en ella. Mi hijo, mi sangre. Pero ya no era mi niño. Era un desconocido que se había sentado en mi mesa, que me había abrazado el día anterior, que me había dicho: «Maneja con cuidado, papá», sabiendo que me estaba mandando al matadero. «Hágalo», dije al fin con la voz seca. Valdés se levantó y me tendió la mano. La estreché. En ese apretón, Jorge Castellanos dejó de existir para el mundo. A las 5 de la tarde estábamos en una cantera de piedra caliza abandonada, a varios kilómetros de la ciudad. Era el tipo de lugar que la gente olvida que existe. Paredes rocosas en 3 lados, una planicie de grava en el centro y caminos de tierra que terminaban en nada. El eco devolvía cualquier sonido con una fuerza extraña, como si la tierra misma estuviera escuchando. El sol ya estaba bajo, proyectando sombras largas y alargadas sobre aquel espacio desierto. Mi coche azul estaba solo en medio del claro, un fantasma mecánico a punto de convertirse en ceniza. Yo estaba detrás de un muro de hormigón, a unos 200 metros, junto a Valdés y la unidad antibombas. Detrás de nosotros, los técnicos trabajaban en silencio. Habían llevado el coche en una grúa desde la comandancia. Ahora lo preparaban para convertirlo en mi ataúd simbólico. Un técnico puso un muñeco de pruebas en el asiento del conductor, vestido con ropa similar a la mía, para simular un cuerpo. Otro colocó mi cartera y uno de mis zapatos cerca de la zona donde quedaría el chasis retorcido, objetos que resistirían el fuego y servirían para identificar a la víctima. Yo. Tomaron fotos, midieron ángulos, revisaron cámaras que registrarían todo para el informe oficial. Observaba cada movimiento con el pecho vacío, como si estuviera viendo la escena de una película sobre otro hombre. «Señor Castellanos», gritó el jefe de la unidad antibombas desde el otro lado del muro. «Quizá quiera apartar la mirada cuando detonemos». Negué con la cabeza. «No, necesito verlo», respondí. Si iba a morir, quería presenciar mi propia muerte. No discutió. Terminaron de preparar la escena y se unieron a nosotros detrás del muro. Uno sujetaba un detonador remoto, otro llevaba un extintor y un tercero sostenía una cámara de alta definición para registrar la explosión. «¿Seguro que está preparado?», susurró Valdés, sin apartar la vista del coche. No lo estaba, pero dije: «Adelante».
El jefe habló por radio con una calma profesional. «Todo el personal fuera del área. Detonación en 5, 4, 3, 2, 1». Pulsó el botón. La explosión sacudió la cantera como un trueno. Primero fue la luz. Una bola de fuego enorme brotó bajo el coche, naranja y roja, con una columna espesa de humo negro elevándose hacia el cielo, manchándolo. El sedán se levantó unos centímetros, giró y cayó hecho un amasijo de metal ardiente que crujía, retorciéndose. El sonido rebotó en las rocas, brutal, absoluto, llenándolo todo. Sentí la onda de choque en el pecho, en los dientes, en los huesos. No pude apartar la vista. Ese, se suponía, debía ser yo, quemado, borrado, reducido a un informe policial y a un par de objetos calcinados. Las rodillas me fallaron por un segundo. Valdés me puso la mano en el hombro, firme, anclándome a la realidad. ¿Está bien?, preguntó. No sabía si volvería a estar bien algún día. Los bomberos se acercaron con mangueras, rociando espuma blanca sobre los restos. Las llamas cedieron poco a poco, dejando al descubierto un esqueleto negro de acero y plástico derretido. El aire olía a goma, a gasolina quemada, a muerte. «No sé quién soy ahora», murmuré, «más para mí que para él». 2 horas después, ya no era el hombre que salió de su casa aquella mañana, pensando que iba al hospital. Era un muerto oficial con nombre y apellido. Estaba en un piso de seguridad al otro lado de la ciudad. Un apartamento pequeño con muebles sencillos, paredes beige, una sola ventana con vistas a un estacionamiento cualquiera y a un pedazo de cielo sin importancia. El tipo de lugar donde nadie mira 2 veces. Valdés me llevó hasta allí, me dio una llave y un teléfono nuevo, me ordenó quedarme dentro, apagar mi celular personal y dejar que el mundo creyera que yo estaba muerto. Encendió la televisión y buscó las noticias locales. No tardó en aparecer. La presentadora, con gesto solemne, hablaba mientras detrás de ella se veía una imagen de mi coche hecho pedazos ardiendo a un lado de la autopista. «Última hora», decía mirando a cámara. Jorge Castellanos, de 62 años, empresario retirado de la zona de Guadalajara, murió esta tarde en la explosión de su vehículo en la autopista hacia Ciudad de México. Las autoridades investigan las causas, pero los primeros informes apuntan a un posible fallo mecánico. Viajaba solo en el momento del incidente. Le sobreviven su hijo y su nuera. A continuación, apareció mi foto en pantalla, una de hacía 5 años, sonriendo, con más cabello y menos arrugas. Debajo, en letras blancas sobre fondo negro. En memoria, 1962 a 2024. Me quedé mirando mi propia cara, mi nombre, mis fechas, mi final oficial. No parecía real. Era como mirar la esquela de otro. Valdés bajó el volumen con el control remoto. «Ahora esperamos», dijo, «y observamos». «¿Cuánto tiempo?», pregunté sin apartar la vista de mi foto congelada en la pantalla. «No mucho», respondió. «Verán la noticia, tendrán que reaccionar, harán su papel de familia destrozada, responderán llamadas, recibirán pésames, y cuando crean que es seguro, irán a por el dinero del seguro. Lo que la gente realmente es, se ve cuando huele dinero». Volví la vista a la pantalla. Mi foto seguía allí, en memoria. Yo era un fantasma en vida, mirando mi propia muerte, esperando a que mi hijo y mi nuera se sentaran a la mesa donde pensaban repartirse el precio de mi cabeza. Aquella misma noche, a las 8, seguía en el piso de seguridad. Valdés había convertido la sala en una pequeña central de vigilancia. 3 monitores iluminaban la oscuridad. En uno, se veía el pasillo frío del anfiteatro del hospital, donde llevarían el cuerpo calcinado que supuestamente era yo. En otro, la sala donde enseñan los cuerpos a los familiares para su identificación. En el tercero, el interior de mi propia casa, gracias a las cámaras ocultas que su equipo había instalado horas antes, en lugares que yo mismo le había señalado sobre un plano. Vi a Adrián entrar en la sala de identificación, con la cara roja y los ojos hinchados de tanto llorar, o de tanto fingir que había llorado. Lucía caminaba a su lado, con una mano en su hombro,
la postura perfecta de esposa solidaria y nuera destrozada. Vestía de negro, el pelo recogido, sin maquillaje aparente, el retrato exacto del luto. El médico forense los guió hasta una camilla cubierta con una sábana blanca. Debajo, un cuerpo calcinado, que no era el mío, sino un cadáver sin familia, al que el sistema ya había olvidado y que ahora servía para completar nuestro plan. Valdés lo había arreglado todo. El forense levantó la sábana lo justo para que se viera el rostro irreconocible. Adrián miró y apartó la vista de inmediato, llevándose la mano a la boca. Los hombros le temblaban. Es mi papá», susurró con la voz quebrada. Lucía dio un paso al frente. Miró el cuerpo unos segundos, sin pestañear. Su rostro no cambió, ni una mueca, ni un gesto, solo una calma casi inquietante. Puso la mano sobre la sábana con delicadeza, como si estuviera acariciando de verdad a un difunto querido. «Sí», dijo con voz suave, «es Jorge». Adrián se desplomó en una silla, sollozando. Lucía se arrodilló a su lado, lo abrazó, susurrándole algo al oído que el micrófono no alcanzó a captar. Yo, desde el piso de seguridad, los miraba con el corazón hecho trizas, aunque sabía que todo aquello era teatro. No sabía cuánto de ese llanto era culpa, cuánto era miedo, cuánto era costumbre de hijo que cree que se le perdonará todo. «Ese es su hijo», comentó Valdés a mi lado, en voz baja, sin juicio, solo describiendo. No respondí, no podía, solo apreté los puños sobre las rodillas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Una hora después, ya estaban de vuelta en mi casa. El equipo de Valdés había colocado cámaras en el salón, la cocina, el garaje y hasta en la recámara principal. Lo veíamos todo en tiempo real. Adrián entró primero, tiró el abrigo en el sofá con un gesto brusco. Lucía cerró la puerta detrás de él con cuidado, girando la llave. Por unos segundos, nadie se movió. El silencio dentro de la casa parecía otro personaje. Entonces, ella soltó el aire como si llevara horas conteniéndolo. «Ya está», dijo, dejando caer los hombros. Adrián se volvió hacia ella. Su cara ya no estaba roja. No quedaban lágrimas, solo cansancio y algo más, esa mirada apagada de quien cruzó una línea de la que ya no hay vuelta atrás. «¿Estás segura de que la póliza está bien?», preguntó con la voz tensa, casi infantil. Lucía sonrió, una sonrisa sin calidez, cortante, profesional. $2 millones, amor», respondió. «Perfectamente válida. Todo está en regla, todo revisado. Solo tenemos que esperar a que cierren la investigación. Luego presentamos la reclamación. Firmamos y ya». Adrián se dejó caer en el sofá y se frotó la cara con ambas manos. «¿Y si se dan cuenta? ¿Y si...?» «No se van a enterar», lo interrumpió Lucía con un tono que no admitía réplica. «El coche ya no existe. Él tampoco. No hay testigos ni cabos sueltos. Nadie sabe lo de la póliza salvo nosotros. Y la póliza se hizo legalmente... bueno, casi. Fue a la barra, sirvió 2 vasos de whisky generosos y le pasó uno. Alzó el suyo. «Por nosotros», dijo. Adrián dudó, miró el líquido ámbar, luego la miró a ella. Al final, chocó su vaso con el de Lucía. «Por nosotros», repitió, aunque su voz sonó más a pregunta que a brindis. Los observé beber, sonreír, relajarse poco a poco, incluso reírse por algo que no escuchamos. Sentí que algo se helaba definitivamente dentro de mí. El niño que yo crié no habría podido brindar sobre mi tumba simbólica, pero ese hombre que veía en la pantalla sí lo estaba haciendo. Valdés me miró de reojo. «¿Cómo va?», preguntó. No estaba bien, pero asentí. Faltaba la parte más dura, la que no vería ningún juez, pero que quebraría lo que quedaba de la cordura de Adrián y de la soberbia de Lucía. A las 11 de la noche, cuando la casa estaba ya en silencio y las luces apagadas, pasó lo que habíamos preparado. Ellos dormían en el piso de arriba. De pronto, desde el salón, empezó a sonar música, una melodía de piano suave que conocía demasiado bien.
Era Bésame mucho, el bolero favorito de mi esposa. La misma canción que sonaba la noche en que la pedí en matrimonio y la misma que ponía en la radio vieja de la sala los domingos, mientras cocinaba. Esa radio llevaba meses sin usarse. Yo mismo la había desenchufado. Adrián apareció en lo alto de las escaleras, despeinado, en pijama, frunciendo el ceño. ¿Pusiste la radio?, gritó hacia el dormitorio. Lucía salió envuelta en una bata de satén. No. Pensé que habías sido tú, contestó, molesta. Bajaron juntos, despacio, como si temieran encontrar a alguien sentado en el sofá. La música seguía sonando desde la vieja radio del salón, la misma que había estado años sobre el mueble junto a la chimenea. Adrián la miró fijamente, con la mandíbula apretada. Yo la apagué y la desenchufé el otro día, murmuró. Esa cosa ni siquiera debería encender. Pues apágala otra vez, respondió Lucía, intentando sonar tranquila, aunque se notaba la tensión en su voz. Él pulsó el botón, giró la perilla de volumen, desenchufó el cable. La música se cortó al instante. Un silencio espeso llenó la habitación, el tipo de silencio que pesa más que cualquier ruido. Se quedaron quietos, sin hablar, mirando el aparato como si esperaran que volviera a encenderse solo. Lucía soltó una risita nerviosa. Casa vieja, cables viejos, cosas raras, dijo. No pasa nada. Adrián no parecía convencido. Miró a su alrededor, a las fotos de familia en la pared, al sofá donde tantas veces me senté a ver partidos con él. Sí, debe ser eso, contestó, pero la voz le temblaba. En el piso de seguridad, Valdés se recostó en la silla, con los brazos cruzados y una media sonrisa profesional, sin alegría. Esto es solo el comienzo, comentó. Yo miraba la pantalla en silencio, viendo a mi hijo en mi salón, asustado, confundido. Habíamos sembrado la duda, el miedo, la pregunta, ¿y si no está realmente muerto? Al día siguiente subiríamos la apuesta. La noche del domingo, Adrián se fue a la cama más temprano de lo habitual. Lucía lo siguió una hora después. No sabían que el equipo de Valdés había entrado en la casa mientras ellos estaban fuera, acomodando detalles milimétricamente calculados. Desde el piso de seguridad, veíamos la señal de la cámara del dormitorio. Adrián se metió bajo las sábanas, apagó la luz, acomodó la cabeza en la almohada y se quedó rígido. Notó algo duro en la nuca. Se incorporó despacio, encendió la luz de la lámpara y metió la mano bajo la almohada. Sus dedos tocaron algo frío, metálico. Sacó un objeto que reconocí al instante. El detonador, el mismo aparato negro que él había puesto en mi mochila unas horas antes del supuesto viaje al hospital. La luz amarilla parpadeaba, lenta y constante, como si marcara el ritmo de su culpa. En la parte superior, pegado con cinta, había un papelito escrito a mano con mi letra, esa que él conocía desde los recados en la nevera. Te olvidaste de apagar esto, hijo. Papá. Adrián soltó un grito que heló la sangre incluso a través de la pantalla. Tiró el dispositivo al otro lado del cuarto como si quemara. Cayó contra el suelo con un golpe seco. ¡No, no, no, no!, repetía, fuera de sí, con la respiración descontrolada. Lucía irrumpió en la habitación, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?, preguntó mirando alrededor. Adrián señaló el suelo con la mano temblando. ¿Cómo está aquí? Tenía que haber explotado con él, tenía que estar con él en el coche. Yo lo puse ahí. Se tapó la boca, como si acabara de darse cuenta de lo que había confesado en voz alta. Lucía miró el aparato. Se quedó sin color. Dio 2 pasos hacia atrás. Alguien se está burlando de nosotros, susurró. Alguien estuvo aquí. Es él, gritó Adrián. No está muerto. Él sabe que... Lucía le cruzó la cara de una bofetada seca que casi pude sentir yo desde la pantalla. ¡Cállate!, escupió. ¡Contrólate! Él está muerto. Lo vimos en la morgue, ¿recuerdas? Vimos lo que quedaba de él. No empieces con tonterías. Adrián se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Todo su cuerpo temblaba.
Entonces, ¿quién hizo esto? Susurró. ¿Quién entró aquí? ¿Quién sabe todo? Lucía expiró despacio, se sentó a su lado, pero su voz sonó helada, calculadora. No lo sé, dijo. Pero en 3 días cobramos el dinero. Solo 3 días más. Aguanta, ¿sí? Después podremos irnos de aquí, empezar en otro lugar, hacer una vida nueva. 3 días, Adrián. Adrián asintió, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún punto del piso. En el monitor vimos cómo se acurrucaba, balanceándose apenas como un niño asustado. Y entonces lo escuché, muy bajito, casi solo un murmullo captado por el micrófono de la cámara. Perdóname, papá. Perdóname. Perdóname. Cerré los ojos y sentí que algo se rompía dentro de mí por segunda vez. No sabía si me dolía más el intento de asesinato o ese ruego desesperado grabado en una habitación donde yo ya no existía, al menos no para ellos. Valdés no dijo nada, solo me alargó un pañuelo. 3 días después, el jueves 21 de diciembre, entrarían en la aseguradora. No sabían que los esperábamos en el piso 40 de un rascacielos de vidrio, donde la verdad iba a estallarles en la cara más fuerte que cualquier explosivo. La mañana del jueves, las oficinas de la compañía de seguros ocupaban la planta alta de un edificio elegante en el centro financiero de la ciudad, con ventanales de piso a techo que dejaban ver las avenidas llenas de coches y gente apurada, ajena a la tragedia. Los escritorios de madera brillante, los sillones de piel, las plantas bien cuidadas y las paredes con diplomas creaban una atmósfera de profesionalidad fría. 3 hombres de traje los esperaban en una sala de juntas amplia, con una mesa larga y una pantalla gigante al fondo. Era el escenario perfecto para ajustar cuentas tras 20 años de paternidad. Adrián y Lucía llegaron vestidos de negro, sobrios, con el luto perfectamente estudiado. Lucía fue la primera en estrechar la mano del director de la aseguradora. «Gracias por recibirnos en un momento tan difícil», dijo, con la voz perfectamente modulada, ni muy rota ni muy firme, el tono exacto que usaría alguien realmente de duelo. El director, un hombre de cabello gris y rostro cansado, asintió, acostumbrado a ver dolor y también a ver falsedad. «Nuestros más sentidos pésames», respondió. «Por favor, tomen asiento». Se acomodaron. Lucía entrelazó las manos sobre la mesa, con las uñas perfectamente cuidadas. La pierna de Adrián se movía sin parar bajo el escritorio. Desde donde yo estaba, detrás de un vidrio polarizado en una sala contigua, podía verlo todo a través de un monitor y también en directo, gracias a un cristal de visión unidireccional. Su rodilla golpeaba el mueble una y otra vez, marcando el ritmo de su nerviosismo. El director deslizó un montón de papeles hacia ellos. «Antes de proceder con el pago de la póliza», explicó, «tenemos un protocolo. Revisamos la cronología del incidente, la documentación entregada y algunos elementos de seguridad, sobre todo en pólizas de alto valor como la de su padre». Adrián asintió rápidamente, casi demasiado. «Claro, lo que necesiten», dijo, tratando de sonar colaborador. El director tomó un control remoto y presionó un botón. Detrás de él descendió una pantalla grande desde el techo. Las luces se atenuaron ligeramente. «Estas imágenes», dijo con calma, «fueron obtenidas del sistema de seguridad de la casa del señor Castellanos». La pantalla cobró vida. Era mi garaje. La madrugada del sábado a las 2:17, según la marca de tiempo en la esquina. La cámara, colocada cerca del techo, mostraba todo el espacio con una nitidez incómoda. Mi coche azul en el centro, las cajas apiladas en una esquina, las herramientas colgadas en la pared. De pronto, aparecieron 2 figuras, Adrián y Lucía, moviéndose con cuidado, como quien sabe que está haciendo algo que no debe. Adrián se arrodillaba junto al coche, abría la puerta del conductor y se deslizaba por debajo, con una linterna en la boca. Sus manos trabajaban deprisa, fijando un paquete negro bajo el asiento. La voz de uno de los técnicos en la grabación explicaba en off.
Explosivo plástico C4, suficiente para destruir el vehículo y causar la muerte del ocupante. Lucía, a su lado, sostenía el detonador. Lo mostraba a la cámara sin saberlo. Lo colocaba dentro de una mochila sobre el banco de trabajo, la misma mochila que yo llevaría en el asiento del copiloto. La cerraba y la dejaba junto a la puerta que daba a la casa. Todo claro, nítido, indiscutible. La cara de Adrián se volvió ceniza. Empezó a sudar, a parpadear rápido, a mirar a su alrededor buscando alguna explicación. Lucía se levantó de golpe como impulsada por un resorte. Eso es falso», gritó. «Está editado. Es un montaje digital, un deepfake de esos que hacen ahora». El director ni pestañeó. «Este material procede de las cámaras que su suegro instaló en el garaje 2 semanas antes de su accidente», explicó. «Está fechado, almacenado en la nube y certificado por peritos digitales. Es plenamente válido ante un tribunal». «Él no tenía cámaras en el garaje», protestó Lucía mirando al director como si pudiera intimidarlo. Una voz sonó desde la puerta, tranquila, firme, con un timbre que Adrián conocía desde niño. «En realidad sí las tenía», dije. Adrián giró la cabeza. Se quedó petrificado al verme entrar. Vestía un traje gris que Valdés me había prestado, un poco ancho en los hombros, pero suficiente para la ocasión. Vivo, de pie, respirando. «No, balbuceó Adrián, desplomándose de nuevo en la silla. «No puede ser». Intentó taparse la cara, como si cerrando los ojos pudiera borrar la imagen, pero las lágrimas ya corrían. Lucía giró hacia la puerta, buscando una salida física de la sala, o quizá una salida mental de la situación. El inspector Valdés se adelantó, bloqueando la puerta. Tras él, entraron 2 agentes uniformados. «¿Lucía?», empezó Adrián, pero las palabras se le ahogaron. «Lucía Hernández de Castellanos», dijo Valdés con tono neutro sacando una hoja doblada. «Queda detenida por intento de homicidio, fraude agravado y falsificación de documentos oficiales». Uno de los policías se adelantó con las esposas. Lucía retrocedió, con los ojos desorbitados. «Fue él», gritó, señalando a Adrián con un dedo tembloroso. «Él lo planeó todo. Yo no sabía nada. Me engañó, me manipuló». Adrián alzó la cabeza con lágrimas resbalando por su cara, el rostro deformado por el miedo. «Mentirosa», sollozó. «Fue idea tuya. Tú investigaste todo. Tú me convenciste. Dijiste que seríamos libres, que era solo un plan, que nadie saldría lastimado». «¿Nadie saldría lastimado?», intervine incapaz de contenerme. «¿Crees que volar a tu padre en un coche es un plan donde nadie sale lastimado, Adrián?» El rostro de Lucía se retorció de rabia. «Eres patético», le escupió. «Débil, igual que tu padre decía siempre. No aguantaste ni 3 días sin quebrarte». El agente le sujetó las muñecas y le puso las esposas. Ella forcejeó, pero no pudo soltarse. «¡Vas a pudrirte por esto!», le gritó a Adrián mientras la sacaban de la sala. «¡Vas a pudrirte solo!». Se la llevaron pasillo afuera, todavía gritando. Su voz se fue apagando a medida que se alejaba. Yo caminé despacio hacia mi hijo, me detuve a pocos pasos. Adrián levantó la vista, los ojos rojos, la cara destrozada. Durante un segundo vi al niño que me agarraba de la mano para cruzar la calle. Ese segundo se fue tan rápido como había llegado. «Papá, lo siento», dijo. Ella me obligó. Yo estaba desesperado. No quería hacerlo de verdad. Te juro que no quería. Solo... Mi voz fue hielo. Me besaste en la mejilla, me dijiste, «Maneja con cuidado». Me llamaste papá y luego me mandaste a morir. Respondí. No me faltes el respeto ahora con disculpas vacías. No hay obligación que justifique lo que hiciste. Tuviste oportunidades de detener esto una y otra vez. No lo hiciste. Un agente se acercó mirando a Valdés. «Señor, tenemos que llevárnoslo», dijo. Asentí y di un paso atrás.
Le pusieron las esposas a Adrián. No se resistió, solo siguió repitiendo entre sollozos: lo siento, lo siento, lo siento. Lo sacaron de la sala. Su voz resonó en el pasillo hasta que se cerraron las puertas del ascensor. Me quedé en medio de aquella oficina impecable, mirando el hueco por donde se los habían llevado a los dos. Valdés se acercó despacio. ¿Está bien?, preguntó. Sin apartar la vista, respondí: no. Pero se acabó. Se los llevaban esposados, rumbo a unas celdas que serían su casa durante años, quizá décadas. La justicia se había puesto en marcha, pero el dolor y la traición no desaparecen con una sentencia. Se quedan, duelen, laten con uno. 6 meses más tarde, en junio, la sala del tribunal en el centro de la ciudad estaba abarrotada. Periodistas, cámaras, curiosos, estudiantes de derecho, todos querían ver al hijo y a la nuera que habían intentado borrar a un padre por dinero. El caso se había hecho famoso. Algunos lo llamaban el caso del padre fantasma. Yo me senté en la última fila, en silencio, con una gorra y unos lentes para pasar desapercibido, observando. Valdés declaró primero. Explicó paso a paso cómo se descubrió el detonador, cómo se halló el explosivo bajo mi asiento, cómo se tomó la decisión de simular mi muerte. Proyectaron las imágenes del garaje, una y otra vez, las del hospital, las de mi casa. Cada una era un golpe más contra la versión de inocencia que los abogados defensores intentaban construir. El fiscal llamó a Lucía la mente maestra, la persona que había falsificado mi firma en la póliza, la que había investigado los sistemas de detonación remota, la que había calculado cada paso con frialdad. De Adrián dijo que era débil, desesperado, pero cómplice. No se anduvo con eufemismos. Sin él, el plan no existía. Sin ella, él no habría tenido el valor de intentarlo. El abogado defensor de mi hijo intentó alegar que había sido presionado, que actuó bajo coacción y por miedo, que estaba acorralado por las deudas, que Lucía lo manipuló emocionalmente, que amenazó con abandonarlo si no seguía adelante con el plan. Hubo testigos que hablaron de la personalidad dominante de Lucía, de su capacidad de convencer, de sus comentarios sobre el viejo y el dinero. Todo cierto, pero la jueza fue clara. La desesperación no justifica una conspiración para matar a tu propio padre, sentenció, mirando a Adrián a los ojos. La manipulación emocional no borra la responsabilidad. Usted tuvo múltiples oportunidades de detener esto y nunca lo hizo. Lucía recibió cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sonrió con frialdad cuando leyeron la sentencia, como si se negara a permitir que un tribunal le arrebatara su orgullo. Para ella, perder la libertad parecía menos grave que admitir que su plan había fallado. Adrián recibió 25 años. Él lloró. Yo no sentí nada, ni satisfacción, ni venganza, ni alivio, solo una certeza amarga. El hijo que amé ya no existía, o si existía, estaba enterrado bajo capas de deudas, decisiones cobardes y una esposa que había visto en mí un número con muchos ceros, no un suegro. Hoy vivo en un apartamento de una sola habitación en la periferia, con muebles sencillos comprados de segunda mano, sin garaje ni coche caro. Vendí la casa grande, con su jardín cuidado y su garaje amplio, y doné la mayor parte del dinero a organizaciones que ayudan a jóvenes endeudados y a viudas con hijos, gente que de verdad necesita una salida que no implique crímenes. Me quedé con lo justo para vivir tranquilo, sin lujos, sin excesos. 3 mañanas a la semana voy como voluntario a un centro de adultos mayores. Leo en voz alta a quienes ya no pueden ver bien. Les llevo café, escucho sus historias y los acompaño cuando se sienten solos. A veces, cuando terminamos de leer, ellos me cuentan sus propias traiciones familiares, sus decepciones, sus culpas. No soy el único padre que ha sentido que su sangre le clavó un cuchillo en la espalda. Eso, de alguna manera, me hace sentir menos raro y más humano. En las tardes me siento en el balcón y veo cómo el sol se esconde detrás de los edificios bajos y de un río gris a lo lejos. Escucho el ruido de los niños jugando en la calle, los vendedores ambulantes, los perros ladrando. Pienso en lo que perdí
y en lo que salvé. Perdí a mi hijo, al menos al hijo que creía tener, pero salvé algo más importante, mi alma y mi conciencia. Salvé la posibilidad de mirarme en el espejo sin mentirme. El dinero corrompe, la codicia es veneno, y la confianza, cuando se rompe de esa manera, no vuelve nunca como antes. Adrián me escribe cartas desde la cárcel. Algunas son largas, otras son apenas 2 líneas. Me pide perdón, me cuenta en qué talleres de la prisión trabaja, me habla de un pastor que conoció allí, me dice que ha cambiado. No las abro. Las guardo en una caja de zapatos, todas juntas, como se guardan las fotos que duelen. Tal vez algún día las lea. Hoy no puedo. Lucía, esa sí entendió al final lo que significa perderlo todo. La belleza, la libertad, el control. Envejece en una celda fría, sola, olvidada por los mismos amigos que antes la rodeaban por sus fiestas y sus fotos perfectas. En un periódico salió una vez su cara de perfil, en blanco y negro, bajo el titular: La nuera que quiso volar al suegro. Después de eso, el mundo la olvidó. Y yo, que morí en una autopista, sigo aquí. No soy rico, no estoy rodeado de familia, no tengo un apellido brillante en revistas de empresarios, pero estoy vivo, de verdad vivo. Y eso vale más que $2 millones. Hoy valoro cosas que antes pasaba por alto. Una tarde de lluvia con un buen libro, una conversación sincera, la risa de un anciano cuando un chiste malo le recuerda su juventud. Me levanto del balcón, entro en la cocina y empiezo a preparar una cena simple: pasta, verduras salteadas, una taza de té. Tarareo en voz baja una canción que mi esposa solía cantar en la cocina aquellos domingos tranquilos: Bésame mucho. La misma que usé para asustar a mi propio hijo y hacerle sentir por un instante que los muertos también pueden pedir cuentas. Sonrío apenas, con esa mezcla de nostalgia y paz que solo entiende quien ha perdido casi todo y aún así sigue en pie. Soy Jorge Castellanos, tengo 62 años, soy un empresario retirado y el hombre cuyo propio hijo intentó borrarlo por $2 millones. Esta es mi historia real, sin adornos innecesarios, sin exageraciones. Y es una de esas historias de abuelo que necesitas escuchar, porque la lección puede salvarte la vida. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es lo siguiente: no seas como yo. Yo confié a ciegas. Le di a mi hijo todo: dinero, techo, segundas oportunidades, incluso cuando las señales estaban ahí, gritándome en la cara. Ignoré los gastos excesivos, las tarjetas nuevas que aparecían de la nada, el aire de todo se me debe, la frialdad en la mirada de Lucía cuando hablaba de herencias y de futuro asegurado. Dios me mandó advertencias en forma de pequeñas incomodidades, pero yo las tapé con cariño y excusas. Pensé que el amor podía curar la codicia. No puede. La codicia es un veneno que corroe desde dentro, y cuando tú la alimentas, cuando entregas riqueza sin enseñar responsabilidad, cuando confundes amor con cheques en blanco, no estás ayudando a tus hijos, los estás destruyendo. Les estás enseñando que su valor está en lo que reciben, no en lo que son capaces de construir con sus propias manos. Creo que Dios me dejó con vida por una razón, para contar esta historia y que alguien, al otro lado de la pantalla, abra los ojos antes de que sea tarde. No construyas tu legado solo sobre el dinero. Construye sobre valores, sobre la fe, sobre la idea de que ninguna herencia ni póliza vale más que la integridad. A tus hijos no les debes millones, les debes límites sanos, ejemplo y verdad, aunque duela. Esta historia real es una advertencia, una de esas historias de abuelo que se cuentan para que los que vienen detrás no repitan los mismos errores. Si esto te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué lección te llevas. Compártela con alguien que necesite oírla, con ese amigo que está cegado por el dinero o con ese padre que cree que amar es dar y dar sin pedir responsabilidad a cambio. Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete, porque la sabiduría no solo se aprende, se comparte. Que Dios te bendiga, cuida tu corazón
Y recuerda, confía en Dios, pero protege muy bien a quien le entregas tu confianza y hasta dónde estás dispuesto a cerrar los ojos por amor. A veces, abrirlos a tiempo es la diferencia entre vivir para contarlo o convertirse en un nombre más en una esquela.v.